dividido en super series, que es el programa D. ¿Qué son las super series, no? Por si acaso, hay super series. Sí. Hay que analizar las terminologías que se usan dentro del mercado de la musculación. Se habla de super series también agonistas, que quiere decir la combinación de 2 ejercicios para el mismo músculo, pero te ponen así el término agonistas. Sin embargo, es mejor entender que cuando se habla de super series, se está refiriendo a 2 ejercicios de oposición. Esto quiere decir antagonistas. Es más, hace algún tiempo, creo que más de una década atrás, aquí en Lima, vinieron justamente pues un argentino a hacer justamente un seminario en donde el seminario se llamaba Entrenamiento Antagonista. Y la gente pues no sabía que era antagonista, qué época, ¿no? Estamos hablando solamente 10 años atrás. Profe, ¿qué es antagonismo? Es opuesto, le digo, pues, ¿no? Y opuestos son, por ejemplo, pecho, espalda, bíceps, tríceps, esos son opuestos. O sea, ejercicios netamente de oposición, músculos de oposición o dirección opuesta, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, trabajar pectorales y espalda serían super series. Es decir, hago un ejercicio de pecho, no descanso y paso a hacer un ejercicio de espalda. Entonces, cuando son 2 ejercicios opuestos, son super series. No necesitamos decir que son antagónicas porque se sobreentiende. Pero repito, hay fuente bibliográfica en que le llaman super series a ejercicios agonistas. Pero ellas son fuentes bibliográficas normalmente en español. En inglés nunca se equivocan. Siempre super series se denominan a 2 ejercicios opuestos sin pausa de descanso cada uno de ellos. Cuando hacemos las sentadillas y, por ejemplo, o el cuádriceps y los isquios, super series también es la realización de sentadillas con peso muerto. ¿Y por qué? Porque las sentadillas se enfocan principalmente en rodilla y el peso muerto se enfoca principalmente en la bisagra de cadera. Por lo tanto, ahí tenemos un ejercicio que trabaja la parte anterior y otro ejercicio que trabaja la parte posterior. Hombros y espalda también es una buena idea para poder trabajar en super serie. Pero ustedes me dirán, pero si hay super serie de pecho-espalda, sí, pero la espalda nosotros podemos trabajarla en base a direcciones de movimiento. Como por ejemplo, si jalo de adelante hacia atrás, dirección horizontal, en super serie sería con ejercicios de pectorales. Y si jalo de arriba hacia abajo, en super serie serían con hombros. Porque lo opuesto a jalar de arriba hacia abajo sería empujar de abajo hacia arriba. Y ahí tenemos otros, pues ya los ejercicios, cómo se van nombrando en base a una función de oposición. Por ejemplo, bíceps tríceps es una super serie. Pero acá tenemos algo simpático. Si ya tienes hombros por acá adelante, que está en... sí tenemos hombros. Hombros que está en preses, combinado con jalones, y eso es una super serie. ¿Por qué más acá adelante aparece pantorrillas y también aparecen los deltoides? Y acá viene una indicación que se le puede dar. Cuando trabajamos pantorrillas, nosotros tenemos la parte posterior y tenemos la parte anterior. Por lo tanto, podemos hacer una super serie solamente de pantorrillas. Por ejemplo, tibiales, que es dorsiflexión de tobillo, con pantorrillas, que es flexión plantar, elevación de talones. Pero cuando trabajamos los hombros, por si acaso, nosotros podemos dividir el trabajo de hombros en 2 movimientos. Uno, empuje, en donde trabajan los deltoides más los trapecios, y otro solamente que trabajan los deltoides por medio de las elevaciones. Y es por eso que en este caso se han colocado pantorrillas con deltoides. Y por último tenemos otros, pues acá miren, que hemos colocado abdominales junto con los trapecios. Y aquí también nosotros podemos involucrar trapecios posteriores. O sea,
todo el conjunto de los trapecios. Pero por si acaso, los abdominales también se pueden trabajar en super series con su opuesto. ¿Y cuál sería su opuesto? Los músculos erectores espinales. Esto quiere decir, en resumen, refiriéndonos a los músculos lumbares. Entonces ya tenemos otros en consideración, que una super serie son la realización de 2 ejercicios en dirección opuesta o en función muscular opuesta. En este caso, la rotación de la fase D, el programa D, que se basa en ejercicios antagónicos en forma consecutiva, la rutina de entrenamiento se ha dividido en 4. ¿Cuáles son esas 4 rutinas? La primera de ellas se realiza solo y las siguientes se realizan acompañados con trabajo cardiovascular. ¿Cuáles son esas combinaciones? ¿Por qué pesas 1 es solito? Vamos a ver. Lo que pasa es que en pesas 1 nosotros vamos a trabajar únicamente los cuádriceps y los isquiosurales. Y al final vamos a añadirle una rutina de tipo funcional más elongaciones, más estiramientos. Los días martes vamos a hacer nosotros trabajo de bíceps, tríceps y vamos a terminar con pantorrillas y un entrenamiento funcional número 2. El día miércoles nos vamos a dedicar al funcional número 3 más flexibilidad. Y el día jueves vamos a hacer nosotros opuestos, pectorales, espalda, pantorrillas y entrenamiento funcional número 2. El día viernes tenemos hombros, glúteos, entrenamiento funcional número 1 y elongaciones. Y los días sábados tenemos otro pues, entrenamiento funcional número 3 y flexibilidad. Un dato, si ustedes analizan todo el texto completo, cada capítulo tiene una estructura diferente que se va desarrollando. Cada capítulo tiene su propia forma de trabajo funcional, tiene sus propias combinaciones de entrenamiento funcional. El cardio sí se mantiene idéntico para todas las etapas. Esto quiere decir, en las 4 fases, nosotros nos estamos encontrando con 4 rutinas diferentes de trabajo. En la semana pasada se hizo una práctica inicial de cómo sería una estructura de entrenamiento funcional. La estructura tenía 3 rondas. Nosotros solamente hicimos 2 rondas de práctica. Estas 2 rondas de práctica demoraron 30 minutos. La rutina completa, solamente entrenamiento funcional, dura 45 minutos, 43 minutos. ¿Ya? De entrenamiento funcional. ¿Por qué a las chicas que quieren un cuerpo fit model le hacen tanto trabajo, musculación, cardio, flexibilidad, entrenamiento funcional? Porque a diferencia del programa anterior, Body Transformation, de mujeres, en donde se buscaba el volumen junto con una buena definición, aquí un cuerpo fit model es un cuerpo más ligero, un cuerpo más fitness, podríamos decir, en donde no se necesita tanto el volumen de la masa muscular, sino un cuerpo más delineado. Es por eso que se hace un volumen tan grande de actividades que se combinan en el día a día. A veces nosotros encontramos en internet, ¿no? Videos que hablan pues sobre las cantidades que se debe hacer. Y vamos, antes de empezar a explicarles sobre cómo son las tareas que vamos a desarrollar en forma práctica, quisiera pues comentarles que en el transcurso de las décadas, desde el culturismo de la vieja escuela, antes de la época dorada, había un culturismo muy tradicional, donde la gente entrenaba por largas horas, hasta que pasaron pues por el entrenamiento heavy duty, el entrenamiento Blood and Gut de Dorian Gray, el entrenamiento FCT7, el entrenamiento de Lee Haney. Han pasado tantas formas diferentes de entrenamiento y la ciencia cada década
hace investigaciones y cada vez descubre algo nuevo. Quiero comentarles estos detalles para poder entender por qué es importante entender el entrenamiento para poder saber, pues, cómo aplicarlo para cada persona. Por ejemplo, el roble austriaco, Arnold Schwarzenegger, él venía de la escuela del powerlifting y del levantamiento de pesas en Europa, en Austria. Esa gente está acostumbrada a entrenar muy duro por muchas horas. Él viaja a Estados Unidos, comienza a trabajar el culturismo, pero con la misma filosofía europea. Es decir, entrenamiento de 3 horas diarias, 6 veces por semana. ¿Su cuerpo rendía, aguantaba? Sí, aguantaba. Llegó a ser 6 veces campeón Mister Olympia. Pasan los años, aparece por ahí Mike Mentzer, que conjuga con la filosofía de Dorian Yates. Entrenamiento breve, intenso y no frecuente. Mike Mentzer con su entrenamiento solamente de 3 veces por semana, no más de 30 minutos por sesión. Dorian Yates con su entrenamiento de 4 veces por semana y de 30 a 40 minutos por sesión de entrenamiento. Una filosofía bastante parecida con la de Mike Mentzer. Entrenamiento serio, entrenamiento muy intenso. No daban lugar a series basura. Cada serie única de trabajo era de máximo esfuerzo. Mientras que Mike Mentzer promulgaba solamente con una serie máxima de esfuerzo, Dorian Yates promulgaba por 2 series de máximo esfuerzo. Sin embargo, hay cosas que de repente pues no se dicen en todos los videos que salen en internet. Solamente esto lo saben la gente que hizo el curso Hardcore Training, en donde aparecía un libro Heavy Duty, en donde habían varias series de aproximación para entrar en calor, para acercarte al peso. Y cuando ya encontrabas tu peso de trabajo, te dabas pues al 100% hasta morir. Entonces miren cómo cambia la filosofía. Un Arnold Schwarzenegger con un entrenamiento de alto volumen, muchas repeticiones acumuladas, 3, 4 horas, 6 veces por semana, a totalmente un entrenamiento opuesto, de 3, 4 veces por semana y nunca llegaba a la hora, solamente 40 minutos de entrenamiento por sesión. Dorian Yates, 6 veces campeón Mister Olympia. Arnold Schwarzenegger, 6 veces campeón Mister Olympia. No podíamos decir nosotros quién de los dos tenía el mejor sistema, porque ambos eran totalmente opuestos. Y por ahí aparece aparentemente un Lee Haney. Un Lee Haney en donde no entrenaba al estilo de Arnold, ni tampoco entrenaba al estilo de Dorian Yates. Hacía un entrenamiento más tradicional. Él entrenaba aproximadamente 1 hora por sesión de entrenamiento, 6 veces por semana. O sea, no acumulaba la cantidad de trabajo que hacía Arnold Schwarzenegger. Ni tampoco su entrenamiento era así, para destrozar el cuerpo, como lo hacía Dorian Yates. Su filosofía de Lee Haney era entrenar todos los días, pero nunca llegues al fallo. Nunca destroces tu cuerpo. Deja que tu cuerpo crezca por recuperación. Pero entrenaba todos los días. Lee Haney llegó a ganar 6, 7 veces el campeonato Mister Olympia. 3 filosofías totalmente diferentes. Tú te pones a pensar, pero ¿quién tiene la razón? Arnold con su cantidad enorme, Dorian Yates con su compresión y alta intensidad, y aparece un Lee Haney haciendo cosas opuestas a ellos dos. Entrenamientos de 1 hora, 6 veces por semana, pero nunca llegues al fallo. Y por ahí aparece otro culturista que venía de la filosofía del powerlifting. Entrenamientos muy largos, muy duros y muy pesados, muy intensos. Aparece Ronnie Coleman. Entrenamientos de más de 1 hora, 6 veces por semana.
y todas las sesiones eran llevados a una intensidad brutal de máximo esfuerzo. El entrenamiento de Coleman era totalmente opuesto al que hacía Dorian Yates. El entrenamiento de Ronnie Coleman era totalmente opuesto al que hacía Lee Haney, que nunca llegaba al fallo. Coleman, todas sus series eran al fallo y pesadas, muy exigentes. Y su rutina y su programa de entrenamiento de Coleman totalmente opuestas a la que hacía Arnold Schwarzenegger. 4 métodos totalmente diferentes de trabajo. Te pones a pensar, oye, pero ¿cuál es el mejor método? Hasta ahí los científicos estaban totalmente locos, porque ellos investigan, sí, pero todas las investigaciones las hacen con gente que normalmente es desentrenada. Esto quiere decir, sus resultados que salen netamente con una especie de media, de media verdad, porque vemos que la gente que está en nivel más alto obtiene otro tipo de resultados con entrenamientos totalmente extremos. 4 filosofías. Y luego aparece el sistema FST7, que combina el volumen, la intensidad, pero a diferencia de los otros sistemas, combinan la congestión muscular con el 7x7. 7 series de 10 a 12 repeticiones. FST7. Pero aparecen 2 culturistas totalmente opuestos. Uno, Jay Cutler, y otro, que no me acuerdo, el moreno, Bill, no me acuerdo su nombre, ¿ya? Pero a Jay Cutler yo lo vi en persona cuando vino acá a Lima. Justo a aquella época estaba funcionando un gimnasio en San Miguel que se llamaba el Planet Fitness, donde yo trabajaba aquella época. Y justamente el que lo trajo Jay Cutler lo llevó allá al gimnasio donde trabajaba. Y justamente estaba entrenando en el turno que yo trabajaba ahí. Un hombre muy fuerte, pues, estructura bastante grande, Fingir moreno, pero la estructura era totalmente diferente. Cutler, una estructura grotesca, más empatado, y vimos con la misma filosofía, ambos entrenando con el mismo sistema de entrenamiento. Termina la época, 7 veces que ganó el Mr. Olympia Coleman, y empieza Jay Cutler, 6 veces también campeón Mr. Olympia, aplicando el sistema FST7 a su estilo. Funcionó, llegó a ser varias veces campeón Olimpia. Cutler llega a su etapa final por la edad y aparece Phil Hill. Y es entrenado por el mismo entrenador que entrenó a Jay Cutler, Hanny Rambo, con el mismo sistema de entrenamiento. Pero tú te pones a pensar, pero si Jay Cutler era armado como un ropero y Phil Hill era más finito, más lineal, ¿por qué no le cambió tu sistema de entrenamiento? Porque él hizo el mismo sistema de entrenamiento. Y también Phil Heath llegó a ser varias veces campeón Mr. Olympia. ¿Qué nos dice la historia? Por si acaso, yo sé que nosotros, ustedes sobre todo, se dedican principalmente a la parte operativa, y personalmente por mi lado me gusta la historia y la musculación, porque me hace ver la situación de una forma diferente que la que ven ustedes. Mientras que ustedes ven el hoy, yo veo el ayer y el futuro. ¿A dónde vamos? Si quiero entender lo que está ocurriendo ahora, tengo que entender todo lo que ha pasado en el transcurso histórico de la musculación. Entonces, la musculación nos indica que hay diferentes formas de entrenamiento. Y un mismo entrenador puede entrenar de 2 formas a 2 personas totalmente diferentes y ambos ser campeones exactamente en la misma categoría, en la misma forma presente. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia son las estrategias de cómo se alimenta cada uno, la forma en que cada uno se recupera
después de esas sesiones de entrenamiento. Cada persona responde diferente al mismo estímulo. ¿En qué responde diferente? En la forma que se está recuperando. Sin embargo, todas las formas diferentes de entrenamiento te pueden llevar a lograr el mismo resultado. Y ahora sí, comprendo a un antiguo ponente acá en Perú que había llegado a ser 2 veces compitió en el Campeonato Mundial de Culturismo, un veterano de tener ahorita el señor ya más de 70 años, 77, 78 tal vez, el señor Javier Talavera Campos, en donde un grupo de estudiantes, ya estamos hablando pues de la época moderna del culturismo, en donde ya el internet estaba pues al alcance de todos, y este señor pues es de la vieja escuela, todavía no usaba el internet. Entonces él se pone a hablar sobre su preparación personal, sobre la gente que conoció en otros países y sobre lo que usaba dentro de él ese entrenamiento. Y la gente comienza pues a darle preguntas por aquí y por allá. Y una pregunta clave que hizo que él se retirara de las ponencias es cuando él comentó que todos los caminos te pueden llegar al mismo resultado. Y la gente le dijo, ¿cómo puede ser posible que usted diga que todos los caminos pueden llevar a hacer lo mismo? Debe haber algo que es diferente. Pero sin embargo, si analizamos lo que le he estado hablando ahorita, la historia del culturismo, diferentes formas de entrenamiento han creado campeones Mister Olympia de culturismo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de entrenamiento? La mejor forma de entrenamiento no existe. Lo que existe son lo que estuvimos hablando el día de ayer, los mecanismos para trabajar el crecimiento muscular, la tensión mecánica. ¿A quién le conviene hacer más daño en sus fibras musculares? A esas personas que de repente saben recuperarse mucho más rápido. ¿A quién le conviene más estrés metabólico? A aquellas personas que por alguna razón se congestionan muy rápido, reaccionan muy rápido y esa forma de entrenamiento les funciona muy bien, pero jamás van a poder saber qué te funciona si es que no pones en práctica la filosofía de entrenamiento. Mientras que tú pongas en práctica tu filosofía de entrenamiento, tú sabrás qué es lo que te va a funcionar a ti. Si no, no sabremos. ¿Ya? Entonces, la aplicación práctica es muy importante. Vamos ahora a mostrar un trabajo de super series para el tren inferior. Vamos a avanzar. Hay cosas que de repente ya ustedes lo saben. El calentamiento. Sí, te escucho. ¿Me quieren hacer una pregunta por acá? Sí, profesor, lo que yo también puedo interpretar, profesor, lo que dice, lo que dijo el profesor Talavera, es que todos los caminos te llevan al mismo destino, porque la genética también cubre un rol muy, pero muy importante, y posiblemente estos superatletas, profesor, que han llegado a campeonar muchos Mister Olimpias, con cualquier método, posiblemente pueden haber llegado a ese nivel, profesor, por su genética, porque nacieron para eso. Y claro, es un factor clave. Es más, hay un texto escrito por un italiano que se llama Giovanni Chanti. ¿Ya? Ese texto lo dejé en una biblioteca. Espero que algún día pueda recuperar ese libro. Es un libro traducido al español, ya del italiano al español. El libro se llama Master Bodybuilding, que quiere decir cómo llegar a la maestría de conocimiento en culturismo. Y él justamente en uno de los capítulos del libro habla justo sobre los factores genéticos. Y él comentaba que las razas, mira, las etnias, se ha visto pues que son cruciales dentro del culturismo. Por ejemplo, la gente que es de Europa del Este y la gente que es netamente de etnia negra son los que han tenido los niveles más altos de desarrollo muscular o de campeones mundiales. Y hay un factor clave, dice, ¿no? Y esto se debe pues a que esas etnias parece que tienen más tolerancia al trabajo duro, miren, al estrés y algo importante, al uso de drogas.
Hay gente que nos llega, ustedes han visto cuántos jóvenes han muerto estos últimos 3 años, culturistas jóvenes, ¿ah? O sea que hay 23 años, 25 años, se han muerto usando fármacos de competencia, en la plenitud de su edad, ni siquiera han llegado al top y se han muerto por el uso de fármacos. Pero hay gente, pues, hay etnias que soportan. Y justamente en su libro, Giovanni Chanti, Master Bodybuilding, él comentaba pues que la gente de raza negra tiende a tolerar más cantidad de drogas en el cuerpo. Parece que por alguna justificación netamente heredada por sus ancestros, su cuerpo es capaz de soportar mayor cantidad de trabajo. Igual con la gente europea, dice, pues por alguna razón también esa gente soporta más estrés, más trabajo, ¿no? Y ahí es lo que tú me comentas, que también el entrenamiento, hay gente pues que soporta más entrenamiento, un entrenamiento duro más que otros. Y no sabremos nosotros hasta dónde somos capaces si es que no apostamos por el esfuerzo, por el trabajo duro, por el trabajo serio. Por ejemplo, si ustedes ven en internet, busquen Dorian Yates inicios y van a ver ahí un Dorian Yates jugando fútbol americano con un polo que era más ancho. Dorian Yates era flaco, ¿ya? Entonces no era tan musculoso como es ahora. Esto quiere decir que él, en el transcurso del tiempo, él descubrió que su cuerpo respondía mejor al culturismo que para el fútbol americano. Y se puso pues tan musculoso como ustedes lo han podido ver netamente en muchas revistas, ¿no? El mismo Arnold Schwarzenegger. Si ustedes ven las fotos de Arnold, él hacía pesas desde los 10 años de edad, hacía levantamiento de pesas. Salen fotos ahí en internet con 15, 16 años, ya con un físico de un buen culturista, ¿no? Esto quiere decir que hay gente que por alguna razón tiende a crecer muscularmente mucho más rápido que otros sin usar drogas. Y si a eso le añadimos el uso de fármacos y que su cuerpo los tolere y su cuerpo sintetice mejor sus fuentes proteicas, tu cuerpo se regenera y tu cuerpo crece y tu cuerpo pues se vuelve campeón. Y es algo que tú dijiste ahorita, pensándolo, no sé, pero el ser campeón no solamente es genética, no solamente es dedicación, es constancia, ¿ya? La constancia. Hay gente que me escribe a veces y me dice, profe, yo quisiera ser campeón, ¿qué tengo que hacer? Ser constante. Pero ya tengo 1 año, 2 años, 3 años. Sigue siendo constante. No sabemos en qué momento llegará tu momento de ganar, de ser campeón. Pero, profe, yo tengo ya años compitiendo y solamente he podido ganar a nivel digital. Claro, le digo, porque la situación es bastante compleja en las competencias. Hay gente de diferentes distritos que trabaja, que se entrena. Aquí en la gráfica, por si acaso, en el video estamos viendo una super serie en donde estamos trabajando un básico agonista con un ejercicio de aislamiento antagonista. Esto quiere decir unas sentadillas combinado con un curl de piernas. Ese equipo, por si acaso, que vieron a la compañera Marlene haciendo sentadillas, se llama el popular Leg Blaster, así se llama ese aparatito. Fue inventado por un Mr. Olympia, 3 veces Mr. Olympia, Frank Zane. Es un ejercicio que te permite hacer sentadillas muy parecido al Bell Squat, con la diferencia que la carga está sobre los hombros, pero el peso está a los lados de la cintura. Esto quiere decir, el peso pues nos está sobre los hombros directamente. Por lo tanto, te permite que la carga se sienta más al nivel de los músculos de las piernas. Entonces, aquí estamos haciendo esa super serie, combinando pues un cuádriceps en sentadillas con unos isquiosurales en el curl de piernas. Y así vamos a trabajar estos 2 ejercicios hasta completar nuestras 3 o 4 series
prescritas de trabajo. Ajá, está usando ahí 2 discos de 20, uno de 10, son 50 y 50, son 100 kilos, no, 20, 15 y 10. Son 20, 35, 90 kilos, está trabajando ahí en sus sentadillas. Por si acaso, hay personas que cuando se ponen el peso en los hombros, 90 kilos les cuesta bastante. En este caso, cuando te colocas en esa posición, la sensación de carga en la espalda disminuye porque el peso está más o menos a la altura de tu centro de gravedad. Sí, William, te escucho. Profesor, ¿por qué decidió cambiar esa máquina por la Bell? Sí, es muy buena. Porque el tiempo pasa, pues, y tenemos que variar y ponernos a la par de todo lo nuevo que existe. Y si algún día la adquiero, me mando a pedir una de casi como las que tenía anteriormente, porque estas máquinas siguen habiendo en el mercado mundial. Igual yo tenía que época una máquina que se llama la Power Runner. Ya también, si algún día tengo un lugar más grande, igual la pido, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya tenía la visión para lo que quería con las máquinas que he pedido, ya no estaba el Power Runner ni estaba esta máquina porque eran con pesos libres. Yo tenía que utilizar todos los espacios posibles y para eso tenía que tener máquinas con bloques, como la que ya conoces tú actualmente, pues. Profe, entonces sácame la duda. Entonces, anteriormente, por lo que estoy viendo, usted tenía un gimnasio más culturista y ahora la está haciendo un gimnasio más mixto, ¿no? Así es, en esa época era más culturista. Es más, cuando estaba en Rizo, los equipos que tenía eran de tipo más funcional, más con pesos libres. Cuando estaba hasta en José Leal, también, recuerda que tenía 3 pisos, pero ahora en el espacio que tenía, que es bastante reducido, tenía literalmente que pensar en qué era lo más conveniente para poder dar un buen servicio de trabajo y también de estudio para la gente. Y eso era, ¿qué cosa? Era pues utilizar máquinas con bloques en vez de con discos. Si te das cuenta, los gimnasios que usan máquinas de discos son aquellos gimnasios que tienen espacios grandes. Entonces tienen tanto espacio que usan máquinas con discos. Pero ponte a pensar, las máquinas con discos son buenas para gente fuerte. Pero imagínate que vas a trabajar una señora con un chico joven fuerte. Sacar, poner discos, entonces eso te facilitan los equipos con bloques. Estamos ahora cambiando la super serie. Seguimos trabajando los cuádriceps con un básico, en este caso la prensa de piernas. Y mira los pies, pies abajo, talones abajo. ¿Para qué? Para aumentar el estrés sobre los cuádriceps. Y lo vamos a combinar con un ejercicio que activa la cadena posterior. De esa forma estamos avanzando con la super serie o la combinación antagónica de ejercicios. Y ahora, vamos a hacer ahora un peso muerto. Eso quiere decir bisagra de cadera y extensión de rodilla en prensa de piernas. Y seguimos en super serie. ¿Y por qué no pusiste el peso muerto combinado con las sentadillas? Porque ambos son ejercicios libres, son demasiado fuertes, son demasiado demandantes No. neuralmente. ¿Ya? Una palabra que ya se la sabe de memoria nuestra querida amiga Génesis. Todos los ejercicios libres y poliarticulares son muy demandantes neuralmente. ¿Quién puede trabajar sentadilla combinado con peso muerto? Las personas que están en un nivel muy avanzado lo pueden tolerar. Esa sensación de que tu cerebro se carga de sangre, porque las sentadillas te aumenta el volumen de sangre, la presión arterial, el peso muerto, el hecho de que tu cuerpo se va hacia adelante, hacia abajo y hacia arriba, también aumenta el volumen de sangre, aumenta la presión arterial, entonces son demasiado demandantes. Entonces lo que hemos hecho nosotros es combinar sentadillas con una máquina aislado, que no es muy demandante. Peso muerto con una máquina, el cual le reducimos la demanda, porque tu cuerpo está en una posición más estable.
Y de esa forma estamos combinando pues el ejercicio del peso muerto combinado con el ejercicio de la prensa de piernas. Dime, William. Profesor, sácame una duda y también porque mis compañeros también escuchen. Profe, ¿por qué están usando por qué se pone rodillera? Bueno, yo la verdad yo no las recomiendo, pero ¿por qué debería usar rodillera? Profe? Vamos a ver algo simpático. Hay personas que tienen unas muy buenas rodillas, se sienten confiadas en su rodilla y pueden trabajar las sentadillas pesadas, por si acaso, sin usar rodilleras. Hay personas que cualquier ejercicio de esfuerzo grande usan rodilleras porque sienten molestias en la rodilla. Y ahora les explico por qué ocurre esa sensación de molestia. A veces el entrenador es demasiado bueno. Es tan bueno que quiere que sus clientes avancen muy rápido y comienza a utilizar cargas elevadas sin que las articulaciones previamente hayan recibido la suficiente, escuchen esto, la suficiente adaptación anatómica para que sus ligamentos, tendones se vayan haciendo fuertes. Si tu ligamento y tendón no está fuerte, no está a la par de fuerte de tus músculos, cuando hagas cualquier ejercicio pesado te va a doler la rodilla, te va a doler la articulación, pero no es porque hay daño, sino porque esos órganos que están ahí te están avisando que no tienen la misma fuerza que tus músculos que están trabajando pesado. Es por lo que la gente lo que hace es se coloca las rodilleras o se coloca, como te das cuenta, esa especie de jeve para que te soporte la rodilla y tú puedes trabajar más duramente. Pero si hacemos un reparo de lo que debería ocurrir, ¿qué tendría que hacer? El problema es que mucha gente no acepta regresar a las bases. Si tú me dices, yo necesito usar la venda para poder trabajar mis sentadillas, Ese, porque siento la rodilla que me molesta cuando hago el trabajo muy pesado, esto quiere decir que no has tenido un buen entrenamiento adaptativo de ligamentos y tendones. ¿Cómo fortalezco mis ligamentos y tendones? Por ejemplo, en la prensa de piernas, baja controlado, baja lento y quédate abajo unos 3 segundos. Y después empujas y haz unas 5, 8 repeticiones. Y busca levantar peso, pero cada vez que bajes, tienes que quedarte en la posición profunda por 3 a 5 segundos. ¿Eso para qué sirve? Maestro, rellenar piernotas, no. Ese ejercicio únicamente va a servir para reforzar tu tejido conectivo. Tu tejido conectivo es elástico y el tejido conectivo recibe estímulos sensoriales. En la rodilla, órgano tendinoso Golgi. En el tendón, transmite impulsos nerviosos que van por tu sistema nervioso, por tu columna vertebral, por tu médula espinal, directamente a tu cerebro. Y estos ejercicios se hacen con movimientos controlados y con pausas isométricas en la posición inferior. De esa forma, tus articulaciones se van fortaleciendo a la par que tu músculo está creciendo. Y eso ya lo había hablado una vez anteriormente. Pero ¿qué pasa? La gente no le gusta sentirse débil, le gusta sentirse fuerte. Pero para sentirte fuerte, no podemos trabajar con velocidades lentas, porque las velocidades lentas no te van a hacer sentir fuerte. Las pausas isométricas abajo no te van a hacer sentir fuerte. No te van a ver fuerte, te van a hacer ver débil más bien. Porque tenemos que fortalecer en la posición más difícil. Pero si tú te fortaleces en esta posición más difícil, más adelante, cuando hagas un trabajo pesado, lo vas a poder hacer con más comodidad, porque tus ligamentos y tendones se han fortalecido para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, la respuesta es esa, mi querido William, que en muchos gimnasios los entrenadores son muy buenos, pero han cortado etapas, han obviado la fase
de adaptación del tejido conectivo para pasarse directamente a la fase de crecimiento muscular. Y de repente la culpa no la tiene tampoco el entrenador, la culpa la tiene a veces el mismo cliente. Porque está pasando un mes, 2 meses y el cliente dice, quiero crecer. Y el entrenador muchas veces tenía dentro de su filosofía hacer las rutinas de adaptación del tejido conectivo, pero no la pudo hacer porque el cliente le exigía tener ganancias rápidas. Dime, Wilber, ¿cómo estás? Wilber. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. La pregunta es, o bueno, comentando algo como experiencia, a mí no me gusta mucho que el alumno utilice ese tipo de utensilios, herramienta, lo de la rodillera, ¿no? Ayuda bastante, pero si yo le hago el proceso de adaptación, como usted lo indica, el proceso de progresivo y va fortaleciendo poco a poco. Y si obvia el utensilio, no pasa nada, ¿no? Porque de repente puede ser que se sienta débil en el momento de hacer el ejercicio, pero si yo le doy seguridad, si yo le voy dando el proceso, no es necesario que lo utilice, ¿no? Así es, diste la palabra clave, Wilber. Si le has dado el tiempo para que la persona vaya fortaleciendo sus ligamentos, tendones y de ahí pase un trabajo pesado, la persona puede trabajar pesado a un ritmo más dinámico, más explosivo y no va a sentir molestia, no va a sentir dolor, porque se ha adaptado. Pero un dato para todos, por si acaso, las cargas suben, las cargas se elevan, pero más o menos al tercer mes, en donde ya la carga está pasando a otro nivel, otra vez hay que hacer un nuevo fortalecimiento de tejido conectivo. ¿Y por qué? Porque la carga nueva que estás utilizando ya superó la fuerza de tu tejido conectivo. Por tanto, otra vez hay que entrar en una etapa de fortalecimiento tendinoso para nuevamente prepararte para la siguiente escalera. Es por eso que hay metodólogos, puedo no decir que son la mayoría, que entrenan, hacen picos de intensidad y luego que están llegando a una intensidad alta, por allá hacen una meseta. ¿Esa meseta qué quiere decir? Que se estancan. Pero no se estancan porque ya no pueden progresar. Ellos buscan ese estancamiento. Todo un mes, 4 semanas, sin nada de ganancia, porque solamente se dedican a trabajar full tejido conectivo. ¿Pero para qué? Para nuevamente hacer otra escalada más. Unos 3 meses y otra vez otro estancamiento. Otra nuevamente meseta para trabajar el tejido conectivo. Y así van avanzando en el transcurso del tiempo. Entrenamiento por bloques, entrenamiento por ondas, entrenamiento en escalera, diferentes términos que se le dan, pero lo que se busca es eso. Pero dentro de los gimnasios no ocurre eso, pues. ¿Y por qué? Porque algo que tú me dijiste ahorita, Wilber, personalmente, cuando hacía rutinas con mis clientes, en la época que yo estaba trabajando como entrenador de sala, el cliente hacía lo que yo le decía, ¿no? Yo le recomendaba, decía, este periodo hay que trabajar tal cosa. O sea, no dejaba que el cliente me dijera, no, pero yo quiero tal cosa. No, hay que trabajar un proceso, le decía, ¿no? El proceso es que tengo que fortalecerte, pero claro, tenía que explicarle para poder levantar más cargas más adelante. Entonces me entendía, sabía que era una etapa y cuando entramos en la etapa de crecimiento, su crecimiento y fuerza venía así, se disparaba. Y le digo, ahora tenemos nuevamente que parar, estancarnos para volver nuevamente a fortalecer tejido conectivo y de ahí otra vez volver a crecer. Estamos ahorita pues nosotros viendo esta rutinita, vamos a avanzar, estamos alternando el split squat combinado con extensión de glúteos en banco, extensión de glúteos tipo ranita. Por si acaso, ese bombeo que están viendo es brutal para los glúteos, ¿ya? Esa combinación de hacer split, que trabaja cuádriceps, también afecta cadera, y de ahí pasar a hacer el ranita, es tremendo para los glúteos. $95 cada una, con gigas ilimitados de alta velocidad.
¿Qué esperas? Cámbiate la señal Entel. Ya lo silencié ya. Se escuchaba su tos, su estornudo, todo para acá. Ya. Listo. Entonces, esta etapa, por si acaso, parte final, miren, hemos hecho sentadillas, peso muerto, prensa, curl de piernas, split squat y glúteo. Tus nalgas, tus cuádriceps, tus isquios están aquí que se revientan las pobres. ¿Ya? Y al finalizar, viene pues la parte cardiovascular o la parte funcional, ¿no? Vamos ahora a avanzar los minutos que nos quedan para ver otra combinación también de super series. Aquí estamos haciendo super series de cuerpo superior. Siempre hacemos un calentamiento previo. Voy a pasar. Están calentando ahí. Después que calientan. Y estamos alternando el press inclinado con el remo inclinado en T. Estamos trabajando pecho y espalda. ¿Ya? Se puede haber hecho una máquina, claro, podríamos haber hecho una máquina, pero estamos haciendo una variante, ¿no? Press con el remo T o el remo punta, como quieran llamarlo. El objetivo es cumplir las repeticiones prescritas y hacer pues que la parte excéntrica sea moderadamente controlada. Ya, entonces continuamos. Mientras vamos observando cómo entrenan las chicas, vamos comentando lo que estábamos hablando con Wilber anteriormente. Es importante, por si acaso, que las personas entiendan que los procesos de adaptación tienen que estar presentes necesariamente para que tus ganancias sean constantes. Si no adaptamos, te estancas. Y cuando te estancas ya no creces, no mejoras. Y puedes estar estancado medio año, un año estancado. Y te quedas estancado un año en fuerza, en todo. ¿Y por qué? Porque tu tejido conectivo ya no tiene la fuerza suficiente para poder seguir avanzando. Es por eso que cada cierto tiempo necesariamente tenemos que obligar a nuestro cuerpo, aunque tu psique quiera seguir ganando masa muscular, quiera seguir definiéndose, tenemos que obligarnos a nosotros mismos a pasar por el proceso de readaptación y fortalecimiento de ligamentos, tendones y tejido conectivo. En teoría, por si acaso, los ligamentos y tendones demoran casi 3 veces del tiempo en comparación con tus músculos. Esto quiere decir que tu músculo crece a una aceleración bastante grande en comparación con la fuerza que pueden ejercer los ligamentos y tendones. Es por eso que las rutinas son de la forma siguiente. Se hace una rutina de hipertrofia 2 o 3 meses y obligadamente, aunque sea un mesecito, de trabajo tendinoso. No, pero yo no quiero hacerlo así. Yo puedo hacer mi trabajo tendinoso cada mes, sí, y ahora yo les explico cómo sería. Vamos a ver así. Imagínate que cada mes quieras tener una semana de trabajo de fortalecimiento tendinoso. Eso tendrías que hacerlo la primera semana de cada rutina. Entonces, empieza tu rutina de entrenamiento y esa primera semana dedícate solamente a que tu rutina te fortalezca ligamentos y tendones. Baja mucho más lento, a pausas isométricas, no te preocupes en levantar peso. La segunda semana ya no la hagas tan lento, ni a las pausas isométricas, levanta más carga, porque ahora vamos a pasar a la hipertrofia. La semana 3 aumenta más la carga a lo más dinámico y seguimos trabajando hipertrofia con un grado de fuerza. Y la última semana y baja las repeticiones, incrementa el peso y a lo más explosivo. Tenemos fortalecimiento de tendones, 2 semanas de hipertrofia, 1 semana de fuerza y cuando cambie rutina, nuevamente empiezo de la misma forma. Esto quiere decir que yo en forma progresiva, en forma de pequeñas olitas, voy a ir mejorando mi tejido conectivo, mi masa muscular y mi fortaleza. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces las personas, tú tienes que explicarle bien al cliente para que el cliente tenga paciencia, ¿no? La paciencia es vital, es importante para el crecimiento muscular. Los campeones no se hacen de la noche a la mañana. Hay gente que compite
1 año, 2 años, 3 años, 4 años, nunca ganas. Hasta que de repente, ¡pum!, comienzas a ganar. Profesor, perdón, y parte Sí. del calentamiento también se puede trabajar pensando primero en fortalecer a las articulaciones, tendones. Claro que sí, porque tu calentamiento se hace sin cargas. Pero para que haya fortalecimiento tendinoso en el calentamiento, el rango de recorrido debe ser profundo. ¿Ya? Pero un dato, y aquí están todos, chicos, jalón de oreja para todos. ¿Se dan cuenta que les da miedo hacer recorridos profundos a la gente? Si te da miedo hacer recorridos profundos, quiere decir que tu tejido conectivo es muy débil. Es por eso que cuando estás en la posición más difícil, más profunda, tienes temor, porque hay debilidad en esa región. Si van a hacer sentadillas, yo recomiendo hagan sentadillas hasta que las nalgas, si es posible, se acercan a sus tobillos. Ahí van a sentir cómo sus rodillas pareciera que se quieren abrir, dilatar. Pero háganlo. No necesitan usar tanto peso. Una carga ligera. Y cumplan sus repeticiones prescritas. Esa es tu fuerza real, por si acaso. Porque cuando haces media sentadilla pesada con ayuda, esa no es una fuerza real. Ese es un rango parcial que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, estamos viendo ahorita que estamos trabajando pues nosotros el pecho combinado con remo para espalda, para trabajar nosotros pues acá nuestra super serie de empuje y jalón. Se están apoyando porque estamos trabajando el rango completo de recorrido. Pasó ahora a hacer su remo. El peso, por si acaso, va a depender de la fuerza de cada persona. Miren que son 3, se están apoyando los 3 ahí para hacer el trabajo. Ese remo punta me gusta bastante, porque los músculos erectores espitales están trabajando por isometría. Glúteos y músculos posteriores están trabajando en isometría. Y directamente, en forma agonista, está trabajando el músculo dorsal. Vamos a pasar ahora a la siguiente combinación. La siguiente combinación es press de banco, 40 kilos de frente. Se dan cuenta que trabajar en parejas, en grupos, funciona bastante bien porque hay motivación. Sabes que tu compañera te está cuidando para hacer el movimiento, el ejercicio. Al fondo está Saulo, antes de su transformación, antes que pudiera lograr pues su bajada de peso que ha tenido hasta ahora. Miren cómo se apoyan. Parece de banco, 40 kilos. Barra, 20 kilos. 10 kilos para cada lado. Y lo van a combinar con otro ejercicio de espalda. Te escucho, William. Te escucho, Willing. Profe, el bench press estilo guillotina, profe, ¿para qué era, profe? Porción pectoral clavicular. Sí, yo lo sé, pero, profe, pero ¿qué trabajaba exactamente? Se entrena dentro. Todo lo que sea pre-guillotina, con rango completo de movimiento, no son de fuerza, son en la etapa de especialización de hipertrofia. La hipertrofia tiene sus fases de especialización. ¿A qué se llama una especialización? Aquella etapa en donde las cargas no necesariamente son muy altas y lo que se busca es el rango completo de movimiento para los ejercicios que se van a realizar. Esa es una especialización. ¿Y para qué sirve la especialización? Para trabajar porciones musculares que no has podido trabajar en otros ejercicios que son demasiado básicos. Como por ejemplo, existe el press de banco con agarre inverso. ¿Pero para qué sirve el agarre inverso? Fortalecimiento de los músculos estabilizadores. En la articulación del hombro, así como hay el pectoral menor, hay el pectoral mayor, hay músculos subclavios, por si acaso, que se encargan de la aducción horizontal en la articulación del hombro. Músculos pequeñísimos que trabajan como estabilizadores. Y uno de esos ejercicios es justamente el press
de banco con agarre inverso. Trabaja la estabilidad. ¿Y por qué los análisis, cuando habla alguien sobre ejercicios que no sirven, por qué hablan que el agarre inverso no funciona? Porque todos los análisis se basan en una función, que es la hipertrofia. Pero hay ejercicios que no son de hipertrofia. Hay ejercicios que su función principal es trabajar los estabilizadores. Y eso hemos hablado también sobre el ejercicio del Arnold Press. No es un ejercicio de hipertrofia, es un ejercicio para trabajar los estabilizadores del hombro. Estamos haciendo acá ahora, miren, ya. Vamos a hablar el orden que están teniendo. Han hecho pecho inclinado combinado con remo horizontal. Ahora están haciendo press de banco, que es empuje horizontal, con jalón polea, con jalones de arriba. Esto quiere decir músculos opuestos, pero dos direcciones totalmente diferentes. Vamos a ver ahora la siguiente combinación que tenemos. Todas las chicas están fuertes. Están trabajando con 45 kilos, casi 50 kilos, casi lo que ellas pesan en balanza, porque ellas todas están con aproximadamente 60 kilos en balanza. Solo Diana que está con más de 60 kilos, pero por el resto están con ese peso aproximadamente. Están acá con también 45 kilos, están trabajando acá. Vamos a ver la siguiente combinación. Siguiente combinación. Press inclinado con mancuernas. Inclinación baja. ¿Qué quiere decir inclinación baja? Los bancos tienen 45 grados, 60 grados. Aquí hemos colocado un taburete. Hemos aumentado un poquito la altura para trabajar pecho inclinado. ¿Y por qué ese ángulo? Porque en la máquina trabajamos inclinación 45 grados. Aquí tenemos inclinación 30 grados. Por si acaso están trabajando con mancuernas, son 15 kilos. Sí, es buen peso, 30 kilos ahí mancuernas. Y lo están combinando con, vamos a ver con qué ejercicio. Son mancuernas de 20 kilos por si acaso. Son 40 kilos en mancuernas, y es buen peso para las chicas que están trabajando. Bueno, ellas son las fortachonas de la semana que entrenan en el gimnasio. Vamos a ver con qué están combinando. ¡Barra! 12, muy bien. Estamos trabajando pecho inclinado con remo horizontal. 3 ejercicios para espalda, 3 ejercicios para pectorales. Ejercicios de oposición. Pasamos de uno al otro en forma intercalada. Están trabajando con varios bloques, 8 por 5 por 7, casi 50 kilos ahí en remo. Profesor, esa técnica o esa forma de entrenar creo que Arnold la popularizó, ¿no? Sistema antagónico, pecho-espalda. Por si acaso, vamos a ver un poquito de historia, ¿no? Antes que nos acabe el tiempo. Ya. En el pasado, quien hizo popular todas las técnicas de entrenamiento fue Joe Weider. Él las hizo popular. ¿Ya? Sin embargo, muchas de estas técnicas ya salían en una revista antes que existiera Joe Weider. ¿Ya? Robert Kennedy, ¿ya? Y después sacó sus propias revistas. Él no era un entrenador, ¿no? Era una persona que le gustaba dirigir a la gente, ¿ya? Y él pues escribía también en una revista que no era tan conocida como la de Weider, y él sacaba pues sus combinaciones, inventaba combinaciones, ¿no? Con la gente de aquella época, de la vieja escuela. Y ahí aparecieron pues esas combinaciones que luego le ponen un nombre bonito, como lo que es Super Serie, ¿no? Pero en aquella época simplemente hablaban de combinaciones para el músculo. Muchos de los nombres, por si acaso, que conocemos hoy en día,
que nos sirven para poder entender la musculación culturista es gracias a Joe Weider. Pero él no fue el inventor. Él agarró lo que otro hacía, él lo puso en su revista y le dio un nombre que aparecía en su texto que se llama Los Principios Weider. Y para lo que hicieron el curso Hardcore Training, tienen en ese curso Hardcore Training un libro justamente todo traducido al español con las técnicas, los principios Weider. ¿Te acuerdas, William? Sí, profesor. Ya. Entonces, sí, muchas de las técnicas, por si acaso, que se hacen en gimnasio, pues existían antes de Joe Weider, eran por culturistas de la vieja escuela, en donde todos usaba pesas libres, no existían todavía las máquinas de aquella época, pero tampoco no le habían puesto nombre, pues. Entonces, aparece alguien más vivo y le pone nombre a cada cosa. Y gracias a Joe Weider, nosotros conocemos todas esas técnicas recopiladas por él en su libro que se llama Principios Weider. Bueno, chicos, aquí acabamos nosotros ya con esta combinación, es la última que están haciendo ellos. El día de mañana, igual, vamos a seguir nosotros viendo otra combinación más y les voy a explicar cómo es la siguiente planificación, que se llama el próximo paso, ¿ya? Eso lo veremos el día de mañana sábado, en el horario normal de siempre, de 9:30 a 10:30. Y este domingo, por si acaso, con calma vengan al gimnasio para hacer nuestra clase de 3 a 5:30, ¿ya? Yo voy a estar llegando 2:30 por si acaso, ¿ya? Pero para darle tiempo, porque ustedes lleguen, porque hay gente que va a ir de repente a la competencia que hay de Nada Perú, para que puedan llegar tranquilos a la al curso, ¿ya? Pero yo voy a estar, como yo salgo a las 2 del campeonato, 2:30 estoy en el gimnasio, pero vamos a empezar a las 3 en punto, ¿ya? Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Profe, disculpe, ¿usted va a juzgar? No, querían que juzgue. Voy a ir porque me van a presentar, porque va a haber el curso de jueces, nada, pues. Entonces yo voy a dictar el curso de jueces. Va a haber pollada también. Va apoyada también. Para ti y a Agustín. Chao, profe, cuídese, gracias. Ya, profesor, muchas gracias. Chao, profesor, hasta mañana. Gracias, pues. Gracias. Ya, profe.